Hola, buenos días. Vamos a ver hoy el caso de Nike, que aparentemente es un caso difícil, pero veréis cómo visto desde el punto de vista de la inversión a largo plazo es mucho más sencillo de lo que parece. Nike acaba de presentar su resultado de 2022 y como veis aquí, sus ingresos y su beneficio por acción suben el 5% y el dividendo sube el 11%. Hay que tener en cuenta también que estos resultados habrían sido mejores si no hubiese cerrado sus negocios en Rusia, por el tema de Rusia y Ucrania como han hecho muchas empresas. Y también hay que tener en cuenta que todos vemos que está subiendo la inflación mucho y eso está haciendo subir los costes de las empresas y también de Nike. Así que en realidad estos resultados de Nike en 2022 han sido mejores de lo que parece en la primera vista, porque sin estos dos efectos habrían sido aún mejores. Por el otro lado, el lado positivo, pues también tenemos que ver que ha pagado algunos impuestos menos de los habituales y esto es lo que os marco en rojo. Esto ha sido por algunos efectos extraordinarios que no se darán en los próximos años. Teniendo todo en cuenta, el resultado es muy parecido al del año pasado, porque veis que el beneficio antes de impuestos es igual al del año pasado. Esto es lo marcado en verde. ¿Por qué entonces ha caído la cotización un 45% en los últimos meses si Nike gana cada vez más dinero? Si miramos los crecimientos de Nike en los últimos 5, 10 y 20 años, todos son muy buenos como veis aquí. Estos datos los he sacado de la base de datos de invertirenbolsa.info y los tenéis para todas las empresas que tengo ahí en la base de datos. Nike es una empresa con exceso de liquidez, así que la deuda tampoco es su problema. Y además acaba de empezar un programa de recompra de acciones por 18.000 millones de dólares para los próximos 4 años que representa más o menos el 11% de su capitalización actual. Y si calculásemos cientos o miles de ratios sobre Nike, la mayoría de ellos también serían muy buenos. Entonces, ¿por qué ha caído tanto Nike en tan poco tiempo si su negocio sigue yendo bien? Porque estaba cara. En $180 su PER era de 50 veces y eso es mucho por muy bien que vaya Nike. Tendría que crecer muchísimo para estar barata a un PER de 50 veces y eso es casi imposible que lo haga. Por eso es tan importante que diferenciemos siempre el valor del precio, porque Nike lleva unos 10 años cotizando a un PER de entre 30 y 50 veces. Y como 10 años son mucho tiempo, puede llegar a dar la sensación de que eso es lo normal y que Nike no está cara cotizando a un PER entre 30 y 50 veces, porque lleva 10 años haciéndolo. Como siempre os digo, adivinar el futuro es imposible, pero invertir a largo plazo buscando la rentabilidad por dividendo es muy fácil. Porque en realidad no podemos asegurar que todas las empresas que cotizan a un PER de entre 30 y 50 veces están caras, porque algunas de ellas sí que crecerán mucho y estarán baratas en esa zona de precios. Y tampoco podemos asegurar que Nike no será una de esas pocas empresas que crecerán mucho y estarán baratas a un PER entre 30 y 50 veces. Pero lo que sí podemos hacer, y es muy fácil de hacer, es evitar comprar todas las empresas que coticen a un PER de 30 o más veces, porque la mayoría de ellas estarán caras. Quizá menos del 1% de las empresas que cotizan a un PER de 30 veces o más están baratas, y el otro 99% o más están caras. Merece la pena que intentemos hacer análisis fundamentales muy complicados para intentar detectar esa minoría de empresas que están baratas a un PER de 30 o más veces. Pues no merece la pena. No merece la pena en absoluto, porque aunque hiciésemos muy bien esos análisis, la mejora de rentabilidad que íbamos a conseguir para el conjunto de la cartera sería muy pequeña. Y además es mucho más probable que esos análisis complicados no nos den buenos resultados y nos hagan perder el tiempo y el dinero. Así que es mucho más fácil y seguro descartar a todas las empresas que coticen a un PER de 30 o más veces. Con eso no solo ahorremos mucho tiempo al no hacer esos análisis complicados que os decía, sino que invertiremos mucho mejor, de una forma mucho más segura y tendremos mucho mejores resultados. Pensad que dedicar mucho tiempo a la inversión no solo no nos asegura mejores resultados, sino que lo habitual es que empeore nuestros resultados, porque a la hora de invertir las complicaciones aumentan los riesgos, no los reducen. Y sin embargo, las estrategias sencillas son mucho más seguras, sólidas y rentables. Quiero que veáis este gráfico de largo plazo de Nike para que veáis que durante muchos años el mercado aparentemente nos habría quitado la razón actuando como os digo, porque Nike cotizaba un PER de 30 veces o más y la cotización ha seguido subiendo. Por eso es importante tener ideas claras y sencillas y distinguir siempre entre valor y precio. A veces las empresas pueden estar caras o baratas durante muchos años, pero no por eso el mercado tiene la razón. Hay que tener paciencia para que las empresas que hemos comprado baratas suban y para esperar a que las empresas que están caras caigan a buenos precios y entonces comprarlas. Fijaos también en una cosa importante y es que era casi imposible saber en qué momento Nike corregiría su sobrevaloración. Es decir,
Era fácil, relativamente fácil, ver que estaba cara por fundamentales, pero era casi imposible saber cuándo tendría una caída importante. Por eso invertimos a largo plazo en lugar de hacer trading. En $100, Nike cotiza a un PER 2022 de unas 27 veces. Y a mí sigue sin parecerme barata ese precio, a pesar de que ha caído un 45% desde los máximos cerca de los $180. Este es un buen ejemplo de que cuando una empresa está cara, puede caer bastante y sigue sin estar barata. Pero el problema no es la caída, sino la subida irracional que tuvo previamente. Para mí Nike es una buena compra por fundamentales alrededor de PER 15, es decir, entre 50 y $60. Otros ejemplos de empresas que probablemente ahora están caras son Archer Daniels, Colgate o Procter & Gamble. No merece la pena que nos pongamos a hacer análisis muy complicados de estas empresas para ver si serán una de esas pocas excepciones que cotizando a PER muy altos están baratas. Es mucho más seguro, sólido y rentable que descartemos comprar ahora estas tres empresas con un análisis sencillo y nos fijemos en otras empresas que sí están claramente baratas. Las empresas que yo creo que están ahora claramente baratas son las que os comento en este vídeo que os dejo por aquí. Además, tened en cuenta que el cambio euro-dólar ahora no es favorable para invertir en Estados Unidos, porque está aproximadamente a $1 un euro. Así que, salvo que veáis una empresa de Estados Unidos que esté claramente barata, como podría ser Kyndryl, de la que hice un vídeo que os dejo por aquí, es mejor centrarse ahora en empresas europeas y dejarlas de Estados Unidos para más adelante. Y también para los que vivís en Estados Unidos es mejor centrarse ahora en las empresas europeas, porque el cambio también os favorece a vosotros para invertir en Europa en lugar de en Estados Unidos. Como veis, este caso de Nike es otro buen ejemplo de que adivinar el futuro es imposible, pero invertir en bolsa a largo plazo, buscando la rentabilidad por dividendo, es fácil. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.